Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo cinética química. Veremos la velocidad de una reacción química, como también los factores que influyen en una reacción química y sobre todo estaremos viendo la ley de acción de masas, en la cual vamos a deducir la velocidad de reacción en una reacción de una sola etapa. Muy bien, jóvenes, vayamos primero al concepto de cinética química. Jóvenes, la cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad o la rapidez con la que se lleva a cabo las reacciones químicas. Además, los factores que alteran y el mecanismo de la reacción, es decir, de cómo los reactantes se transforman en productos. Bien, jóvenes, la velocidad de la reacción química viene a ser la medida de la rapidez con la que se consumen los reactantes o se forman los productos. Además, indica la variación de la concentración, ya sea de los reactantes o de los productos, por unidad de tiempo. Podemos decir que experimentalmente la velocidad de una reacción química viene a ser igual a la concentración molar del reactante o del producto sobre la variación de tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a poner menos? Cuando estemos analizando a los reactantes. ¿Y cuándo vamos a poner más? Cuando analicemos a los productos. Nosotros vamos a trabajar esta fórmula cuando en un problema nos den distintas concentraciones en distintas etapas de la reacción química. Entonces, de ese modo vamos a encontrar una variación de concentración, es decir, concentración final menos concentración inicial. Y si trabajamos correctamente la fórmula, vamos a encontrar que la velocidad de la reacción siempre sale positivo. Muy bien, jóvenes, solo para recalcar, vamos a decir que estos corchetes nos van a representar a la concentración molar, es decir, la molaridad de una sustancia, en la cual la molaridad viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser igual al número de moles sobre el volumen de la solución. Hay que recordar que este número de moles se va a expresar en mol y el volumen se expresa en litros. Además, jóvenes, experimentalmente esta variación de tiempo se trabaja generalmente en segundos, pero vamos a encontrar algunos problemas que se va a expresar en minutos. Va a depender mucho de los reactivos que se utilicen. Muy bien, jóvenes, si nosotros tenemos una reacción química sencilla o de una sola etapa, entonces podemos decir que las velocidades de las reacciones son proporcionales a sus coeficientes. Tenemos acá como reactantes A y B y como productos C y D. Entonces, podemos decir que la velocidad de reactivo A es a su coeficiente A, como la velocidad de reactivo B es a su coeficiente B. De la misma manera, la velocidad del producto C es a su coeficiente C, como la velocidad de reacción del producto D es a su coeficiente D. Mis jóvenes, esta formulita lo vamos a aplicar también en algunos ejercicios, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces vayamos a ver ahora los factores que afectan la velocidad de una reacción. Tenemos como primer factor, jóvenes, la temperatura a la cual se lleva a cabo una reacción. Jóvenes, la rapidez de casi todas las reacciones químicas aumenta conforme se eleva la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, también lo hace la velocidad de las partículas. Estos van a chocar con más fuerza, es decir, con más energía. Además, con mayor frecuencia. Y esto hace que aumente la velocidad de la reacción. Muy bien, jóvenes, también vamos a tener como segundo factor que influye en la velocidad de la reacción la naturaleza de los reactantes. Jóvenes, la velocidad de la reacción depende de las propiedades químicas de los reactantes. Si nosotros queremos comparar la velocidad de reacción de estas dos reacciones químicas, tenemos que ver la naturaleza de los reactantes. Jóvenes, si nos damos cuenta, el flúor y el yodo se encuentran en el grupo 7A. En el 7A están los halógenos, está el flúor, está el cloro, está el bromo, está el yodo en ese orden. Entonces, la velocidad de reacción para un mismo grupo va de abajo hacia arriba y para un mismo periodo de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Que el flúor tiene mayor velocidad de reacción que ¿quién? Que el yodo, y además es mucho mayor que el bromo y que el cloro. Entonces, jóvenes,
un factor que influye en la velocidad de la reacción viene a ser la naturaleza de los reactantes. Muy bien, jóvenes, como tercer punto tenemos el área superficial de los reactivos. Los reactantes finamente divididos presentan mayor superficie de contacto y la velocidad de reacción aumenta. Por ejemplo, tenemos acá un trozo de plomo. Este trozo de plomo va a reaccionar con el oxígeno ambiental, sí, y va a formar el óxido plumboso, correcto. Pero si este mismo plomo lo dividimos en láminas chiquitas, hacemos limaduras de plomo, estas limaduras de plomo van a reaccionar con mayor velocidad. Podemos concluir que la velocidad de la reacción de las partículas que están divididas es mayor que las partículas que no están divididas. Esto significa que cuando una sustancia esté más dividida, reacciona con mayor velocidad. Por lo tanto, la velocidad de reacción de la limadura de plomo son mayor que la velocidad de reacción de un trozo de plomo. Esto es lo que se va a cumplir. Y como cuarto punto tenemos la presencia de un catalizador. Jóvenes, los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción química sin sufrir ellas mismas un cambio permanente en el proceso. Jóvenes, si nosotros vemos que aumenta la velocidad de una reacción, se denomina un catalizador positivo. Y si disminuye la velocidad de una reacción, diremos que es un catalizador negativo o inhibidor. Podemos decir que el catalizador acelera una reacción, ya que disminuye la energía de activación. Como punto 4 tenemos la concentración de los reactivos. Fijones, casi todas las reacciones químicas avanzan con más rapidez si se aumenta la concentración de uno o más de los reactivos. Por ejemplo, jóvenes, la vela se consume lentamente en el aire, en el cual contiene el 20% de oxígeno, pero se consume con mayor rapidez con oxígeno puro. Muy bien, jóvenes, vayamos a ver la última parte que viene a ser la ley de acción de masas. Jóvenes, la ley de acción de masas nos va a permitir realizar la velocidad de la reacción en función de los reactantes. Para determinar la velocidad de la reacción, esta va a ser igual a una constante de velocidad específica. Aquí está acá, que va a ser multiplicado por la concentración molar de cada uno de los reactantes, es decir, concentración molar de A por la concentración molar de B. Y cada uno de ellos va a estar elevado a su coeficiente, es decir, al coeficiente A y al coeficiente B. Ahora, jóvenes, si nosotros tenemos una reacción de una sola etapa, es decir, una reacción sencilla, podemos ya determinar el orden de A. Entonces, el orden de A es su coeficiente, es decir, A. Y el orden de B viene a ser B, es su exponente, perdón. Y el orden de la reacción va a ser igual a ¿qué? A la suma de ambos. Tenemos que entender algo importante, que el orden de una reacción se va a dar si solo si esta reacción química sea de una sola etapa. Y además algo muy importante, para nosotros hallar la velocidad de reacción de una ecuación química, tenemos que ver que los reactantes estén en estado gaseoso. Si están en estado sólido, estas no van a participar en la velocidad de la reacción. ¿Ya? Por ejemplo, si B era un sólido, entonces la velocidad de la reacción era igual a ¿qué? Era igual a la constante de velocidad específica multiplicado por la concentración molar de A elevado a su coeficiente. ¿Por qué? Estamos en la suposición que B es un sólido, pero en este caso es un gas y el gas sí participa en la velocidad de la reacción. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a realizar ejercicios para determinar la velocidad de una reacción en una ecuación química. Además, jóvenes, estaremos calculando la velocidad de una reacción química. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el tema de cinética química. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.